Sean bienvenidos. En el video de hoy visitaremos el cementerio de la Recoleta, virtualmente ya que no cuento con la posibilidad de estar físicamente allí, donde pasaremos por algunos de los tantos e icónicos lugares de descanso de varias personas reconocidas. ¿Te animas a sumarte al recorrido? Para comenzar, primero haremos una breve introducción al barrio para situarnos en el espacio geográfico donde nos encontramos en este momento, que quizás ya lo conozcan. Nos vamos a situar sobre la calle Junín al 1900 del barrio Recoleta, perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en día, dicho barrio es un lugar muy turístico de historia cultural y local de importancia. Y todo comienza a finales del siglo XVI con la fundación de Buenos Aires por parte de Juan de Garay, el cual reparte tierras entre los integrantes de su expedición, lo que era muy común para esa época, quedándose estas tierras, que hoy conocemos por Recoleta, en manos de Rodrigo Ortiz de Zárate. Con el correr del tiempo, las grandes chacras y quintas, como así también los baldíos deshabitados del lugar, comenzaron a dividirse y a poblarse. Era muy común en la época la propagación de epidemias como la cólera o fiebre amarilla y por consecuencia era común que las familias ricas de la ciudad se trasladaran. Con la población establecida, se le dio la certificación definitiva de barrio mediante el intendente Torcuato de Alvear, siendo un punto de partida para la urbanización del barrio que en la actualidad todavía conserva edificios de aquella época populosa. Se contrató mano de obra extranjera como arquitectos, albañiles y materiales con todo tipo de procedencia del viejo continente y se copió en detalle el estilo clásico francés, dando lugar a grandes palacios de frondosos jardines. Esto mismo le da su carácter distinguido de barrio elegante y aristocrático, convirtiéndolo en un conjunto arquitectónico rico en historia junto al cementerio, el actual centro cultural y la iglesia del Pilar. Conocida como la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, es la basílica del barrio, la cual en sus días formó parte del convento de franciscanos conocidos como los Recoletos. Su construcción concluyó a principios de 1730 y esto se debió a su mecenas el aragonés Juan de Narbona. Desde el siglo XIX fue una de las parroquias de la ciudad de Buenos Aires y la segunda más antigua de la ciudad. Como les comentaba anteriormente, a principios del siglo XVIII, el capitán Bustinza pidió licencia al gobernador de la ciudad para poder edificar el convento de los Recoletos y tal autorización fue dada por Felipe V de España. Al fallecer el capitán, Juan de Narbona se ofreció para construirla como su mecenas y patrocinador de la obra. Se aceptó su propuesta, así como la dedicación a la Virgen del Pilar, que fue un homenaje a su añorada ciudad natal de Zaragoza, en España. Casi 100 años después de la inauguración, el gobernador y su ministro, Rivadavia, expulsan a los frailes recoletos, expropiando también sus bienes. Esta situación dio lugar al cierre del convento por al menos 2 años, y en el solar que había sido la huerta se crea el cementerio y en otras dependencias lo que es el Centro Cultural Recoleta. Otros 100 años después, por el 1900, se declara a la edificación como un monumento histórico nacional mediante un decreto. Su fachada está conformada por un conjunto de pilastras dobles bajo un frontis clásico. Del lado derecho se observa una espadaña de 2 arcos que culmina en un reloj esférico del 1700. En su interior cuenta con una pequeña cripta y un lugar llamado claustros. Hoy en día solo quedan sus restos y allí funciona un museo. El edificio consta de una nave con crucero muy desarrollado, cubierto por una bóveda. Las capillas laterales son de poca profundidad. Se destaca el retablo del altar mayor, de arte barroco, con la imagen de la Virgen del Pilar al centro y a sus laterales 2 santos franciscanos. El altar mayor es de carácter singular, por su ornamentación inca del Alto Perú, trabajada en plata, y sus altares laterales también son de estilo barroco. Por último, tenemos los claustros, compuestos por 3 pisos de la galería original. Desde ese lugar se accedía al púlpito de la iglesia, de estilo barroco, además hay una escalera hacia el campanario. Parte de estas dependencias eran ocupadas por herramientas agrícolas, ya que recuerden, previo al cementerio existía una huerta. Y otra parte, primitiva, eran las celdas de monjes. Hoy, desde el año 2000, se ubica una pequeña biblioteca rica en historia cultural. Además, dentro de estos 3 pisos, hoy podemos observar pinturas originales en tela que datan del siglo XVIII, una Biblia de fines del siglo XIX, junto a un libro de misas de la misma época, así como también libros de actas firmados por el expresidente Rivadavia, que contienen datos de bautismo, nacimientos, fallecimientos y enterros que aproximan al año 1800, entre otros objetos más como relicarios, cálices, atriles y copones de platas de importante antigüedad. El cementerio de la Recoleta nace cuando se cierra el convento de los Recoletos, actual iglesia del Pilar, por al menos 2 años, como anteriormente habíamos mencionado.
como todo lugar de eterno descanso, resguarda dentro de él historias de fantasmas muy variadas entre sí. Existe gente que las cree y otras que no, gente que afirma escuchar o ver cosas en la noche, pero ¿qué es realmente un fantasma? ¿Un ser transparente con habilidades de flotar como lo muestran en varias películas? ¿O son seres con apariencia real y la capacidad de evaporarse instantáneamente? Son respuestas que quedan a la imaginación de cada uno. Si hay una definición que dice que los fantasmas existen porque al momento de abandonar el mundo de los vivos aún tienen cosas pendientes en este plano, ya sean cuestiones de amor, venganza, un objetivo incompleto, entre otros. Lo que visitaremos a continuación son algunas de las historias, ya sean de amor u otro tipo, que según cuenta la gente, sus fantasmas rondan en las noches. En primer lugar tenemos algo muy cercano a mí en cuanto a lugar de vivienda, la hija de Almirante Brown, quien da nombre a un partido dentro de la provincia de Buenos Aires. Cuenta la historia que Elisa, su hija más querida, en plena vida adolescente, esperaba el retorno de su prometido, quien le da nombre a una calle en la localidad de Adrogué, cabecera del partido mencionado, es Francis Drummond. La historia dice que él se encontraba en campaña contra el Imperio del Brasil a las órdenes de lo que sería su futuro suegro. Pero llega un día fatal. En la batalla de Monte Santiago, y después de luchar hasta más allá del heroísmo, Francis muere en manos de su jefe. Al volver a Buenos Aires y con la terrible noticia, Guillermo Brown le da el reloj de su prometido afirmando que fue su última voluntad. A la corta edad de 17 años, Elisa, envuelta en su vestido de novia, se hunde en el Río de la Plata para así poder encontrar el alma de su amado. Los restos de ambos novios yacen en urnas separadas, ambas fundidas con el bronce de uno de los cañones del navío. Cuenta la leyenda que cada noche una lágrima cae por las mejillas de alguna de las estatuas. Matrimonios mal venidos, si los hubo, fue el de Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia Domínguez. Y mucho más desde que él, en una carta pública en el diario, informa a los acreedores de su mujer lo siguiente: no pienso hacerme cargo ni de un peso de sus deudas. Dicho eso, fue la pelea final. No volvieron a hablarse ni a verse en los siguientes 21 años de convivencia. Cuando él fallece, curiosamente, Tiburcia ordena construir uno de los monumentos funerarios más impresionantes del cementerio, Salvador sentado en un sillón cómodo y mirando hacia el sur. Su última voluntad fue que ella estuviese mirando hacia el otro lado, expresando que aún desfallecida quería continuar viviendo como siempre. Se dice que el mármol es un fiel reflejo de su fuerte carácter y que por algo los otros fantasmas no se acercan. Cocinero de una familia patricia porteña, se dice que al manipular un caldero se quemó con aceite hirviendo casi todo el cuerpo y peor, sus piernas. Este personaje se llamaba Jeremía López. Una semana luego del suceso, falleció. Tenía entonces 17 años y la esperanza de jugar el primer mundial de fútbol de la historia en Uruguay. El jefe de la familia lo hizo enterrar en su bóveda. Cuentan que de noche se escucha el ruido de una pelota, corridas y de rebotes en las paredes de esta cripta. También dicen que si alguien deja una pelota en la puerta, al día siguiente desaparece. Todos los personajes que aquí encontramos provienen del sector político de grandes familias adineradas, pero también hay excepciones, como David Alleno, un joven cuidador del cementerio, que no solo decidió construir su propia bóveda aquí, sino también decidió morir pronto, desvelado por estrenarla. Trabajó aquí entre 1880 y 1910. Durante esos años, privándose hasta de comer bien, ahorró para comprar el lote. Carísimo, desde luego, pero su endeble sueldo tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y los albañiles. Una misión prácticamente imposible, pero no para su obsesión de continuar aquí, aún luego de fallecer. Decidió hacerla con sus propias manos y lo logró, pero a medias, ya que la administración del lugar exigía respetar ciertos cánones estéticos. Entonces, con sus últimos ahorros, logró viajar a Italia para contratar a un escultor local. Y así fue. Un bajo relieve en mármol lo muestra con su ropa de trabajo, una regadera, una escoba y un enorme candado con sus llaves, todas las armas de un cuidador. Pero faltaba el último paso, la muerte. Ansioso y sin espera, se suicidó con veneno con tan solo 35 años. Él nunca quedó conforme del todo con su bóveda y es el día de hoy que cada noche continúa reformándola haciendo ruidos con herramientas. Se dice
que el resto de los espectros se molestan con él ya que interrumpe el eterno descanso. Tenemos una de las historias más trágicas, o al menos una de las más trágicas dentro del cementerio. De Eva, o Evita Perón, no hay mucho que decir. Falleció joven a raíz de un cáncer. Fue actriz, famosa por contraer matrimonio con Juan Domingo Perón, luego de conocerse en un acto de caridad para la provincia de San Juan, la cual había sufrido un terremoto en 1944. Se dice que fue amor a primera vista y que tanto él como ella, luego de ese momento, jamás pudieron estar lejos el uno del otro. En sus últimos momentos, redacta una carta a puño y letra expresando su voluntad de permanecer a su lado en la quinta de San Vicente. Una trágica historia de amor, ya que aún luego de fallecida continuó sufriendo. Fue robada de su primitivo lugar de descanso, llevada de un lugar a otro con diferentes nombres. Finalmente, es traída a este lugar por decisión familiar, donde jamás se cumplió su deseo de estar al lado del general. Hay quienes afirman que por las noches se la puede ver vagando por los alrededores a la espera de su amado para que la lleve con él, y así poder estar juntos en la otra vida. Rufina Cambaceres tiene una historia bastante interesante. En su lugar de descanso es uno de los más llamativos del predio. Cuenta la historia que fue encontrada en el suelo, rígida y fría. El médico que la asistió declaró un síncope cardíaco, y al otro día la enterraron. Cuentan que a los pocos días su madre vino a visitarla encontrándose con el ataúd abierto y con su tapa rota. Descartaron un robo, ya que las joyas sepultadas estaban intactas. Desde entonces, Luisa, su madre, vivió torturada de que Rufina había sufrido un ataque de catalepsia y fue enterrada viva. Y existen otras historias respecto a su muerte. Una relata que ella, Rufina, era novia de Irigoyen y este, a su vez, era el amante de su madre. Dicen que la madre, ante la competencia, le dio algo en su bebida, la declaró muerta. Luisa, ante la culpa de saber que enterró viva a su hija, y al ver que ella intentó escapar de su ataúd, le construye una estatua la cual tiene su mano derecha sobre el picaporte, como tratando de abrir la puerta de la bóveda. Tal fue su arrepentimiento que mediante esta estatua, su madre le está pidiendo perdón y le otorga el permiso para que ella pueda ir y venir cada vez que sienta deseos de abandonar su lugar de descanso. Nuestra siguiente parada es la bóveda de Liliana Crociati. Fallece de la peor manera, en un día que debió ser el más feliz de su vida. Se encontraba de luna de miel en los Alpes Áustricos. Corría el año 1970. Ella tenía tan solo 26 años y una luz arrasó la parte del hotel en que ella empezaba su nueva vida. Liliana trágicamente murió asfixiada. Una extraña sincronía. Ese mismo día, en Buenos Aires, murió Sabú, su perro. Por eso su escultura, en bronce, la muestra vestida de novia, con su anillo de matrimonio, junto a su perro. Ella tenía pelo rojizo y ojos color celeste. Es reconocida fácilmente durante las noches por ser la más bella y la única que siempre tiene compañía, su perro. Además, existen dos leyendas. Hay quienes dicen que si se acaricia la nariz de Sabú, atrae la buena suerte, y hay quienes dicen que es al revés, que atrae la mala suerte. Por último, tenemos a la bella Luz María, quien abandonó este mundo a los 15 años a causa de leucemia. Cuentan que su madre, al borde de la locura, pasó largos meses llorando y durmiendo en un rincón de la cripta. Dicen que alrededor de 5 años después de que su madre abandona el predio, un joven vio a una chica que a pasos del cementerio lloraba sin parar. Él se acercó y le dio un pañuelo para que secara sus lágrimas, e incluso la invitó a tomar un café en la veredita. Al anochecer, ella le dijo que se llamaba Luz María y él la besó. De pronto, ella huyó, exclamando que debía irse, que ya era tarde, y al levantarse, volcó café en el saco de él. Como si del cuento de la Cenicienta se tratara, él la siguió, pero ella se desvaneció en bruma. Desesperado, empezó a golpear el portón del cementerio, donde el cuidador le dijo que nadie había entrado, pero el muchacho insistió y el hombre tuvo que dejarlo entrar. Allí, en el mismo lugar que nos encontramos, bajo el frontispicio con su nombre y una figura que vemos yacente de mármol puro, estaba su saco manchado de café. Él lo levantó y en la figura del mármol reconoció a la chica que lloraba, a la que él secó sus lágrimas, la que puso de su brazo y a la que besó loco de amor. Asimismo, cada día aparece con una flor entre sus manos, que dicen dejan por la noche otros fantasmas a la conocida dama de blanco.
Historias como estas y más existen miles dentro del cementerio, e incluso en ciertas épocas del año, las visitas guiadas suelen realizarse por la noche. ¿Te animarías a realizar un paseo nocturno dentro del cementerio? Si te ha gustado el recorrido, no olvides suscribirte y si lo has visto desde Taringa, no olvides dejar tu ticker para apoyar el contenido. ¿Cuál fue la historia que más te ha gustado? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.